Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. 1:12 y vamos a nuestro primer tema de la tarde. Un estudio realizado por Criteria Research por encargo de Colbún arrojó diversos resultados sobre la percepción que tiene la población, la gente, respecto de las energías renovables. Y entre los datos obtenidos destaca que un 47% cree que los avances de Chile en esta materia están estancados. Recordemos que nuestro país se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050, pero el proceso de transformación energética se enfrenta a algunas incertidumbres, por ejemplo, si el hidrógeno verde es una solución real y la falta de claridad en el proceso de cierre de las centrales a carbón. Pero hay muchos otros temas más y de eso queremos conversar a esta hora con nuestro columnista de hoy, Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Mirna. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y todas que nos escuchan. De todas maneras. Mauricio, comencemos con el diagnóstico primero. El alto consumo de combustibles fósiles sigue siendo el principal responsable de las emisiones de carbono que tenemos en Chile. Exactamente. Mira, actualmente Chile, como tú comentabas, tiene desde el 2022 una ley de cambio climático que nos busca que nosotros seamos carbono neutral al 2050. ¿Qué significa esto? Principalmente que dejemos de emitir emisiones de CO2 a un nivel que la atmósfera los pueda aceptar, ¿no es cierto? Logrando un balance cero. Chile, desde ese punto de vista, su principal producción de emisiones, el 78%, vienen del sector energético o del uso de energéticos. ¿Y para qué usamos esta energía? Principalmente con tres focos. Uno, para producir energía eléctrica, y ahí están las centrales a carbón. El segundo, para transportarnos desde el punto de vista de privado y público. Y el tercero, para el uso de la industria y la minería. Actualmente, si uno se enfoca en este mismo objetivo de esta carbono neutralidad del 2050, las medidas que nosotros hemos planteado como país están enfocadas en algo muy cercano a lo que tú estabas mencionando, sumado a eso la eficiencia energética, que es que podamos producir la misma cantidad de servicios y productos, pero consumiendo menos energía. Obviamente sumar al hidrógeno verde en procesos de alto consumo energético en donde la energía eléctrica renovable no puede ser utilizada, potenciar la electromovilidad, mejorar nuestras edificaciones, o sea, consumir menos energía en las casas, y obviamente lo que tú mencionabas, el retiro de centrales a carbón, que a la fecha hemos ido avanzando, pero todavía nos falta bastante para cerrar las 28 centrales a carbón que tenemos en el país. Claro, porque se han cerrado algunas de estas centrales a carbón, pero la pregunta entonces es, ¿tú crees que es posible alcanzar el objetivo al 2050 del cierre total? Estamos en eso, estamos trabajando. Actualmente, si uno ve los números, se han cerrado 8 centrales a carbón, 10 de estas van a ser cerradas antes del 2025 y se estima que otras 10 todavía no tienen fecha de retiro. Entonces, por lo mismo, el actual gobierno lanzó hace poquito un proceso de diálogo estratégico para poder construir una hoja de ruta o un acuerdo para poder tener definido cuándo vamos a cerrar estas 10 centrales, logrando que sea ojalá antes del 2040 o en otros casos antes del 2030, pero obviamente no es tan simple como llegar y cerrarlas, porque eso significa ampliar la capacidad de energías renovables, tener más línea de transmisión, más almacenamiento, y esperamos que obviamente se logre un consenso entre todos los actores para poder acelerar esto y reducir lo que es prácticamente el 30% de nuestras emisiones de CO2 están concentradas en estas centrales. Claramente. ¿Cuánto dijiste? ¿Qué porcentaje? El 30% Imagínate, del total. Del total. Cuéntame, Mauricio, lo siguiente, porque nuestro proceso de transición energética, que se vislumbra bastante exitoso en los últimos años, ¿puede estar actualmente en riesgo? Mira, tenemos varios desafíos que están haciendo cada vez más complejo que podamos alcanzar nuestro objetivo. Ya. Si lo vemos de los distintos temas que están planteados, uno, obviamente, el cierre de centrales significaría un aumento de energía renovable, pero actualmente tenemos un tema con la energía renovable. Nosotros como país hemos avanzado rápidamente. La generación de energía renovable en el país es cerca del 36% del total. Es súper alto a nivel internacional, pero cada vez se nos está complicando más. Actualmente, cerca de 600.000, 1,4 teragigawatt hora de energía eléctrica se está
vertiendo o botando que se produce anualmente, debido a que no podemos por la línea de transmisión poder evacuar toda la energía renovable que generamos. ¿Por qué? Porque tenemos un retraso en las líneas de transmisión y porque tampoco nos preparamos con tiempo en temas de almacenamiento o batería para poder acumularla en el día y poder entregarla en la noche y que el sistema funcione correctamente. Entonces, estamos viendo un desafío que es no poder suministrar con toda la energía renovable que queremos. También estamos un poquito atrasados, creo yo, en el tema del desarrollo del hidrógeno. Chile tiene un tremendo potencial en el hidrógeno, pero a la fecha solo tenemos 3 proyectos, que no nos diferencian mucho de lo que está haciendo Brasil o Colombia en Latinoamérica y a nivel internacional. Porque el hidrógeno, si uno quiere hacer un análisis simple, es muy distinto al litio o al cobre. El hidrógeno se produce con energía renovable y agua, cosa que cualquier otro país pueda tener. Entonces, en este desafío tenemos que acelerar un poco más la regulación, las normativas, desde el punto de vista del uso para darle certeza a los inversionistas y aceleren esta transición desde el punto de vista del hidrógeno verde. Claro, tú mencionabas varios temas ahí que nosotros lo hemos tratado también en el programa, ¿no es cierto?, respecto de esta pérdida de energía que se produce en el norte y que termina porque no está todavía bien establecida, ¿no es cierto?, el paso, ¿no es cierto?, hacia lo que se llama la línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, lo que quiero entender, ¿por qué ha demorado tanto ese proceso? Básicamente porque los proyectos de transmisión eléctrica son de largo alcance, por lo general se demoran entre, por lo mínimo, 10 años. Hay un proyecto muy grande que se llama Quimarlo Aguirre, que va desde Antofagasta hasta Santiago y ha tenido grandes retrasos. No es muy fácil pasar por tantas regiones con una línea de transmisión y eso se ha ido dificultando. Actualmente tenemos también un proyecto de ley que se llama de transición energética. Cuando hablamos de transición energética, lo que estamos buscando es que podamos avanzar hacia una matriz energética 100% limpia, utilizando esta energía renovable sin generarle un costo mayor a la población más vulnerable. Esa es la definición de transición energética justa. Pero ese proyecto de ley está retrasado. Obviamente se ha ido retrasando porque hay varios puntos de vista en esto y lo que busca ese proyecto de ley es acelerar estos proyectos de transmisión y a la vez poder acelerar los proyectos de almacenamiento. Hace poco en la cuenta pública el mismo presidente Gabriel Boric indicó que se iba a licitar un sistema de almacenamiento en el norte del país para poder acumular toda esta energía y no perderla por cerca de $2.000 millones. Entonces, todos estos proyectos de ley y estas decisiones desde el punto de vista política, yo creo que en muchos casos están retrasando este avance que es una necesidad ahora para satisfacer esta necesidad de alcanzar nuestra carbono neutralidad. Correcto, sí, eso es muy muy importante y muy relevante además lo que tú nos estás señalando hasta ahora. Estamos conversando con Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía. Mauricio, ¿qué pasa con esta encuesta, no es cierto, que nos muestra Criteria Research, que dice que el 49% de los encuestados cree que el avance de las energías renovables se ha estancado, lo que claro indica una percepción de que hay una lentitud? ¿Qué efectos tiene esto? Porque nosotros estamos logrando también que el país se concientice, ¿no es cierto?, en la necesidad de avanzar hacia los cambios que se requieren para frenar el cambio climático, el calentamiento global, para aprender, por ejemplo, a reciclar más, es decir, hacernos conscientes de la importancia que tiene nuestra función, nuestra acción y también la omisión de nuestras acciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué relevancia tiene este resultado? Es súper importante porque esa percepción, desde mi punto de vista, creo que tiene que ver con que no ha llegado esta tecnología o esta energía renovable a los hogares de forma masiva todavía. No vemos todavía de forma masiva la electromovilidad. Estamos hablando, por ejemplo, que solo en Chile existen cerca de 800 vehículos eléctricos. Ya todavía es incipiente. Los paneles fotovoltaicos todavía no son tan viables económicamente. Entonces, lo que podemos ver un gran avance en la matriz a gran escala, cerca de un 36% de energía renovable, y ya nos estamos fijando una meta de 60% de energía renovable al 2030, no se ve en los hogares desde ese punto de vista. Entonces, creemos que es importante desde los proyectos, desde que la gente pueda tomar decisiones, de que pueda invertir, de que sea costo efectivo para ellos, sumarse a esta solución, también mayor concientización. Entonces creemos que es importante acelerar el tema de cuando uno ve estos paneles fotovoltaicos en la casa, generar más incentivos, más beneficios, a sumar un poquito más a la electromovilidad también que viene a esto, porque
solo hemos visto grandes avances en la región metropolitana y en específico en los buses. Actualmente uno puede ver que hay cerca de 2.000 buses, un tercio de la flota de todos los buses del Transantiago son eléctricos, y eso obviamente genera esa concentración, son los mejores evaluados, están muy bien catalogados por la sociedad, pero desde los hogares, desde el día a día, no están viendo estos recursos renovables. Cuando hablamos de este tremendo potencial que tiene Chile, solo estamos viendo en las zonas macro o en los grandes proyectos, pero no hacia la sociedad para poder concientizar de mejor forma y que sean parte de esta transición energética. Claramente. Para el primer semestre de 2023, Mauricio, la generación de energías renovables alcanzó un 54% respecto a la generación total, considerando que este uso va en aumento. ¿Cómo se puede lograr que la población tenga entonces un mayor conocimiento sobre esta materia? Porque tú mencionas algunos aspectos, pero es que es interesante también contrastarlo con las cifras. Por eso te pregunto. Mira, yo creo que hay un tema de conocimiento, de dar a conocer los beneficios que tienen las energías renovables en el uso de nuestros hogares principalmente, dar más conocimiento desde los colegios, que sepan cuáles son los potenciales de Chile en este tema, qué pueden hacer ellos desde su reciclaje, desde la eficiencia energética, porque ahí es donde creemos que hay un tremendo y gran potencial en donde los hogares pueden ser parte de esta transición energética, con la eficiencia energética. Actualmente tenemos una ley, la 21.305 del año 2021, que es la Ley de Eficiencia Energética, que busca, en uno de sus aspectos, mejorar la climatización de los hogares, o sea, hacerlos más eficientes, el cambio de ampolletas, el cambio de refrigeradores, el etiquetado de esto, que permita que el usuario, las personas comunes y corrientes que tomamos decisiones en el consumo energético, podamos tomarla de la forma más eficiente y con la mayor conciencia. Por eso es importante seguir avanzando en los etiquetados de todos los artefactos para que la toma de decisión sea lo más eficiente posible, y también trabajar, y eso es un llamado también al Ministerio al MIMBU, en el desarrollo de las etiquetas de las viviendas. Hay un proyecto de ley en el marco de la Ley de Eficiencia Energética que debe estar ya trabajándose por un reglamento, en lo que necesitamos que esas etiquetas de las casas la gente pueda tenerlas, de tal forma que cuando arrienda una vivienda, compra una vivienda, sepa cuánto consume esa casa, cuántas son las emisiones que genera esa casa, y también pueda tomar medidas desde el inicio en sus decisiones. Claro, entonces, solo para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, fíjate que tú mencionas un aspecto que es bien interesante, es decir, cuánto puede aportar o cuánto puede afectar, ¿no es cierto?, la emisión de carbono, de tener, por ejemplo, un refrigerador antiguo o un refrigerador que hace todo menos conservar la energía. Sí, aunque nosotros, por ejemplo, como país y como dato, nosotros como país emitimos el 0,26% de las emisiones a nivel global. Pero en Latinoamérica nosotros somos per cápita el país que emite más, doblando a Brasil, a Perú, a Colombia, en emisiones per cápita. Eso es súper significativo. Y eso significa que necesitamos que nosotros como personas tengamos más información, mejor información para tomar mejores decisiones, y a la vez de ser conscientes podamos tener herramientas para poder viabilizar esa conciencia en que avancemos en esta carbono neutralidad, que obviamente lo que queremos es reducir la temperatura del planeta y disminuir los efectos negativos que tiene en nuestra vida y nuestro diario vivir. Bien, pues Mauricio Utreras, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía, nuestro columnista de hoy, así que vamos a estar contigo en las próximas semanas. Que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Que estés bien.